El camarero trajo 2 copas de vino tinto. Yo solo había pedido una. ¿Y esta?, pregunté. La señora la pidió antes de que usted llegara, respondió, señalando la mesa detrás de mí. Me giré. Laura estaba allí. Sentada. Sonriente. Y no estaba sola. Estaba con otro hombre. ¿Sabes esa sensación cuando el estómago se te cae como si hubieras bajado de golpe en un ascensor? Así fue. No tenía sentido. Ella me había dicho que tenía una cena de empresa en la calle Serrano. Eran las 9:15 de un miércoles cualquiera, y yo había salido antes del trabajo para cenar con un cliente en Chamberí. Pero el cliente canceló a última hora y decidí parar a cenar solo. El restaurante, uno de esos sitios pequeños y elegantes que solo los locales conocen, estaba a 5 minutos andando de nuestra casa. Lo elegí por costumbre. Por comodidad. Nunca pensé que iba a encontrar a mi mujer riéndose con un tipo que no era yo. Lo más raro no fue verla con otro hombre. Fue verla feliz. Esa sonrisa no la había visto en meses. Ni en casa, ni en la cama, ni en la mesa. Esa sonrisa había desaparecido conmigo hacía tiempo. Pero ahí estaba, en pleno centro de Madrid, usándola con otro. No me vieron. Aún no. Así que hice lo que cualquier idiota haría en ese momento, me senté. Esperé. Miré desde lejos. No comí. No bebí. Solo observé. En algún momento, ella se inclinó hacia él y le tocó la mano. Él le dijo algo y ella se echó a reír como si nada más en el mundo existiera. Y fue entonces cuando supe, sin pruebas ni detalles, que mi matrimonio estaba roto. No hacía falta verla desnuda con él. Bastaba con esa mirada. Pero no te confundas. No me fui. No soy de los que se rinden con una copa de vino y una sospecha. La cosa estaba por explotar. Y yo iba a estar muy cerca cuando pasara. Volví a casa caminando. No porque me apeteciera, sino porque no podía subir a un coche con todo eso en la cabeza. El restaurante estaba a 15 minutos, pero ese trayecto me duró más de media hora. Cada paso era como si mi cuerpo necesitara confirmar que estaba pisando suelo firme. Entré al portal, subí las escaleras en silencio, abrí la puerta sin hacer ruido y me senté en el sofá. Las luces seguían apagadas. Todo seguía igual. Igual de falso. Miré el reloj, las 10:20. Laura no llegaría hasta las 11, eso había dicho, pero ahora ya no sabía qué era verdad y qué no. Me puse a mirar la televisión sin verla. Solo quería ocupar el espacio hasta que ella llegara. No iba a decirle nada, no esa noche. Primero tenía que estar seguro. Lo que vi en el restaurante fue extraño, sí, pero si me lanzaba sin pruebas, lo negaría todo. Laura era abogada. Sabía jugar con las palabras. Cuando entró por la puerta, yo seguía en el sofá. Fingí estar viendo un partido repetido. Ella dejó el bolso, se quitó los zapatos, y me saludó con un beso en la cabeza, como si todo fuera normal. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Me dijo que la cena del bufete había sido un coñazo, que uno de los socios se había pasado toda la noche hablando de golf. Asentí sin decir nada. Ella fue al baño, luego a la cocina, y finalmente al dormitorio. A los 20 minutos, ya estaba dormida. Yo no pegué ojo. Esa noche entendí que no me quedaba otra que moverme con cuidado. Al día siguiente, salí de casa a la misma hora de siempre, pero en vez de ir a la oficina, cogí el coche y me planté en la puerta del bufete donde trabajaba Laura. Me quedé ahí 2 horas, viendo entrar y salir a la gente. A las 11:15, él apareció. Lo reconocí al instante. El tipo del restaurante. No sabía su nombre, pero ahora tenía una cara,
un coche, una chaqueta barata que no encajaba con el estilo del lugar y una forma de andar demasiado relajada como para ser un cliente. No entró por la puerta principal, lo hizo por la lateral, la de los empleados. Era uno de ellos. Llamé a un amigo que trabaja en ciberseguridad. Le pedí que investigara a un tal Julián, el único nombre que Laura había mencionado un par de veces últimamente. Dijo que era un pasante nuevo que no duraría mucho. Esa mañana, confirmamos que Julián se llamaba Julián Romero, 29 años, recién graduado en Derecho, con una beca para prácticas de 3 meses en el despacho de Laura. Eso fue suficiente para activar todas las alarmas. Tenía 10 años menos que ella, cara de listo y cuerpo de gimnasio. Ahora todo empezaba a encajar. Volví a casa a las 3 y preparé la comida como siempre. Actué con naturalidad. Cuando Laura llegó, me dijo que estaba agotada. No la miré a los ojos. Me limité a seguirle la corriente. Esa noche, cuando se duchó, cogí su bolso. No tenía contraseñas en el móvil, nunca las usaba. Me metí en sus llamadas, luego en sus fotos. Todo limpio. Demasiado limpio. En WhatsApp, todo parecía normal, incluso aburrido. Lo único raro fue que tenía la aplicación de Telegram, algo que nunca había usado antes. Cuando la abrí, pedía código. Cerré todo, volví a dejar el móvil como estaba, y esperé. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Revisé su bolso mientras ella aún dormía. Buscaba cualquier cosa, un recibo, una nota, algo. Lo que encontré fue una tarjeta de hotel. Un NH de la calle Goya. Revisé las fechas, lunes pasado. Justo el día que me dijo que salía tarde por una reunión. No había forma de justificar eso con una cena de empresa. Me metí en el baño y me senté en la tapa del váter con la tarjeta en la mano. Ahí supe que no había vuelta atrás. No me imaginaba los detalles, no hacía falta. Lo que fuera que tuviera con ese tipo, ya estaba en marcha. Lo había llevado a un hotel. Lo había planeado. Decidí no ir al trabajo. En vez de eso, me acerqué al hotel con la excusa de que había perdido un objeto personal. Mentí en recepción, dije que me había hospedado con mi hermano esa noche y que necesitaba saber si había dejado una chaqueta. La recepcionista dudó, pero finalmente me preguntó el nombre de la reserva. Dije Romero. No hizo falta más. Revisó el sistema y me dijo que efectivamente, la habitación fue ocupada por Julián Romero. Solo una noche. No me dijo con quién estaba. No hacía falta. Volví a casa y me senté otra vez en el sofá. Me quedé ahí varias horas. Laura volvió a las 8:30. Estaba sonriente. Me besó. Me preguntó qué tal el día. Le dije que normal. Ella me contó una anécdota tonta de su trabajo. La escuché como si no la conociera. Esa noche dormimos espalda con espalda. Su respiración era tranquila. Yo sentía que me ardía el pecho. Sabía que estaba mintiéndome, mirándome a la cara cada día. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo ya no sabía qué hacer con todo eso que sentía. Porque a partir de ahí, cada gesto suyo, cada mirada, cada palabra, me sonaba a mentira. No tenía pruebas grabadas. No tenía fotos. Pero lo tenía todo. Y en mi cabeza ya empezaba a formarse algo que no sabía si podía detener. No soy actor, pero esos días me convertí en uno. Cada sonrisa fingida, cada conversación forzada, cada momento compartido en la misma habitación con ella sin soltar una palabra más de lo necesario era parte de un guión que yo no había escrito, pero que estaba obligado a interpretar. Laura no sospechaba nada. Seguía con sus rutinas, sus salidas, sus mensajes desde la cocina, su llego tarde de los jueves. Lo hacía tan natural,
tan mecánicamente que empecé a preguntarme cuántas veces lo había hecho antes sin que yo lo notara. El martes por la noche me dijo que tenía una comida importante con los socios el viernes y que tal vez se quedaría hasta tarde. Lo dijo con la misma naturalidad con la que me pediría papel higiénico en el supermercado. Esa frialdad fue lo que terminó de hacer que tomara una decisión. Iba a enfrentarla, no con gritos ni acusaciones vacías, sino con todo encima de la mesa, sin permitirle el mínimo espacio para la negación. Llamé a Marcos, un compañero de la universidad que ahora se dedicaba a la investigación privada. No le conté detalles, solo lo justo. Le pedí que confirmara algo que yo ya sabía. Le di el nombre del tipo, la dirección del bufete, las fechas que debía revisar. Me dijo que lo tendría en una semana, tal vez menos. Le ofrecí el doble de su tarifa si me lo tenía en 5 días. Aceptó. Esa noche dormí mal, como siempre. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé a la cocina, me serví un trozo de pan con lo primero que encontré, y me quedé en la encimera mirando fijamente el suelo. No pensaba en los detalles físicos, no necesitaba esas imágenes. Lo que no podía sacarme de la cabeza era cómo había sido capaz de crear una segunda vida sin que yo me diera cuenta. No estábamos pasando por una crisis evidente, no había peleas graves ni distanciamiento extremo. Tal vez sí había señales, pero eran pequeñas, casi imperceptibles. O quizá, y esto era lo que más me jodía, me volví tan cómodo en la rutina que dejé de mirar. El jueves por la noche, Marcos me mandó un mensaje. Mañana lo tienes todo. No le contesté. Al día siguiente me desperté con el estómago revuelto. Fui a trabajar, pero no rendí. Respondí correos como un autómata y pasé más tiempo mirando el reloj que la pantalla. A las 6 de la tarde, recibí una llamada. Era él. Me citó en una cafetería cerca del Retiro. Llegué 15 minutos antes y lo esperé sin pedir nada. Cuando apareció, llevaba una carpeta y una cara que no necesitaba explicación. Me la dio sin rodeos. Confirmado. Lo vi entrando a un hotel con ella el lunes pasado. Estuvieron 3 horas. Salieron juntos. Él llevaba otra ropa. Ella iba maquillada como para una fiesta. También los vi almorzando ayer. Él le tocó la mano. Ella no se quitó. Me mostró fotos. No las quería, pero las miré. Estaban ahí. No se besaban. No hacían nada explícito. Pero estaban demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado seguros. Marcos me pasó un plan RAD con todo. Se lo pagué en efectivo y nos despedimos sin más. Volví al coche, encendí el motor, y no lo arranqué durante 10 minutos. Me limité a mirar hacia adelante, con las manos en el volante, mientras la gente pasaba caminando por la acera como si el mundo siguiera girando. Esa noche volví a casa con una calma que me asustaba. Laura estaba viendo una serie en el salón. Me saludó con un beso como siempre. Le pregunté cómo le había ido el día. Me respondió con el resumen habitual. Cenamos lo de siempre. Luego se duchó y se metió en la cama. Yo me quedé en el sofá con el televisor encendido y la mente en otro sitio. No sabía si hacerlo esa noche o esperar al fin de semana. No tenía miedo, solo quería que saliera como debía, sin margen para su teatro. La decisión la tomó ella por mí sin saberlo. El sábado por la mañana, dijo que tenía que salir temprano a hacer unas compras y que luego pasaría por la peluquería. Me lo dijo mientras se abrochaba los botones de la camisa blanca, esa que siempre usa cuando quiere sentirse más joven. Ese día supe que ya no había nada más que pensar. Cuando cerró la puerta, encendí el ordenador, metí el pen drive y comencé a imprimir las fotos. No muchas, solo las suficientes. Las metí en un sobre y lo dejé en la mesa del comedor. Junto a eso, puse una nota escrita a mano,
Te espero a las 8. Solo tú y yo. Habla claro. Después me fui a caminar. No sabía qué iba a decir, pero sabía que no iba a dejarla escaparse por la tangente. Volví a casa a las 7:30. Laura ya estaba allí. Se notaba nerviosa. Había visto las fotos. No me dijo nada. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Me senté frente a ella en el salón. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si fuera una acusada en el banquillo esperando su turno. ¿Cuánto tiempo lleva? Pregunté sin levantar la voz. No respondió al principio. Bajó la mirada. Luego se sentó lentamente. Desde hace unos meses, dijo. ¿Cuántos? 4. ¿Solo con él? Sí. Asentí. No dije nada más durante un minuto. ¿Por qué? Pregunté. No lo sé. No es por ti. Es por mí. Sentía que me estaba apagando, que necesitaba algo distinto. No planeé nada. Solo pasó. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me pareció absurdo. ¿Y pensabas decírmelo en algún momento o ibas a seguir fingiendo? No lo sé. Estaba confundida. Me levanté. Me sentí vacío, no furioso, solo seco por dentro. No estoy confundido, dije. Yo sí sé lo que quiero. Ella no contestó. Solo me miró. No con miedo, sino con una especie de derrota resignada. Y ahí supe que esto solo acababa de empezar. Me encerré en el despacho durante más de 2 horas después de esa conversación. No encendí el ordenador, no leí nada, no puse música. Solo estuve sentado, con la puerta cerrada, intentando decidir qué hacer con todo eso. No me preocupaba que se fuera de casa, ni me importaba si lloraba, ni siquiera me afectaba la imagen de ella con ese imbécil en un hotel. Lo que me estaba quemando por dentro era haber vivido con una persona que fue capaz de construirse una doble vida mientras compartía cama, mesa y rutina conmigo. Esa traición no se curaba con una disculpa ni con una conversación larga. Y yo ya no quería explicaciones, quería consecuencias. Me costó llegar a esa conclusión, pero una vez la tuve clara, todo lo demás fue más sencillo. Salí del despacho y ella seguía en el salón, como si esperara algo. Tal vez pensaba que íbamos a hablar durante horas, que le pediría detalles, que lloraría o que gritaría. En cambio, me senté en la mesa del comedor y saqué el portátil. No le dije ni una palabra. Ella me miró en silencio durante varios minutos y luego se fue a la habitación. Cuando escuché la puerta cerrarse, abrí el navegador y busqué al abogado con el que había hablado hace meses, cuando un amigo se divorció. Era directo, frío, muy eficaz. Le mandé un correo con el asunto claro: necesito iniciar trámites. Infidelidad probada. Mañana puedo pasar por el despacho. No pasaron ni 10 minutos y ya tenía una respuesta. Te espero a las 10. Trae todo lo que tengas. Dormí en el sofá. No por orgullo ni por hacer una escena. Simplemente no podía compartir cama con ella. A la mañana siguiente me desperté temprano, me duché y me fui sin decir nada. El despacho del abogado estaba en un piso antiguo, con esas paredes gruesas que absorben el ruido y dan la sensación de que ahí dentro todo se puede decir sin miedo. Le conté lo básico. Le mostré las fotos, el informe, los mensajes. Me preguntó si quería meter la infidelidad en la demanda o ir por la vía rápida. Le dije que lo pusiera todo. Quería dejar claro por qué me iba. Él me explicó los pasos, me pidió algunos documentos y me dijo que en 2 semanas podríamos tenerlo listo. Me fui con una mezcla de rabia contenida y una calma que no sabía de dónde venía. No tenía ganas de hacer justicia, solo quería cerrar el capítulo.
Pero eso no era lo único que planeaba hacer. Esa misma tarde, mientras Laura salía a hacer no sé qué mandado, revisé su ordenador. Quería saber si él seguía escribiéndole. Encontré varios mensajes, todos recientes. En uno le decía que la extrañaba, que había soñado con ella, que estaba harto de esconderse. Ella le respondía con frases vagas, como si no supiera qué decir. No le pedía que se alejara, pero tampoco le prometía nada. Guardé las capturas en una carpeta y me envié los archivos a mí mismo. Luego abrí mi correo personal y escribí un mensaje corto y preciso al correo corporativo del bufete. Lo envié a Recursos Humanos, con copia a uno de los socios. No usé insultos ni amenazas. Solo escribí, adjunto pruebas de una relación entre una empleada y un pasante. Fechas, contexto y evidencias. Considero importante que se revise este comportamiento según la normativa interna. Firmado, Álvaro, esposo de Laura. No busqué escándalo, pero sí consecuencias. Si alguien cree que puede arrastrar una doble vida sin que nada cambie, está equivocado. Cuando volvió a casa, le dije que el lunes hablaríamos en serio. No le expliqué por qué. Ella preguntó si había tomado una decisión. Le respondí que sí. El domingo fue un día tenso. No discutimos. No hablamos. Comimos en silencio, como si fuéramos dos desconocidos que compartían piso por error. En algún momento la escuché llorar en el baño. No fui a ver qué le pasaba. Ya no me salía. Esa parte de mí se había apagado. El lunes por la tarde, imprimí los papeles del abogado y se los dejé sobre la mesa. Ella los vio y se quedó paralizada. No los tocó. Me miró y solo dijo: ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Tú estabas segura cuando te metiste en un hotel con ese imbécil? No respondió. Bajó la mirada y respiró hondo. Después de unos segundos, se sentó y empezó a revisar los documentos. No quiero abogados, dijo. Yo sí, le respondí. Esto ya no es un problema de pareja. Es un cierre de contrato. Y quiero que quede por escrito. Intentó hablar, pero ya no tenía margen. No porque yo estuviera furioso o roto, sino porque ya no me importaba lo suficiente como para escucharla. Ella entendió que no había vuelta atrás. Y no se resistió. Esa noche dormí mejor. No porque la situación fuera menos dolorosa, sino porque, por fin, tenía el control de nuevo. Ya no era el tipo que esperaba en el sofá mientras su mujer fingía estar en una cena. Ahora era el que tomaba decisiones. No me daba alegría, pero sí algo parecido a la paz. Y eso, después de todo lo que había vivido, era suficiente por ahora. El despacho del abogado se encargó de enviarle a Laura los papeles oficiales para la firma. Yo no se los entregué directamente, no por miedo ni por comodidad, sino porque no quería que la situación se convirtiera en una conversación innecesaria. Ya habíamos hablado todo lo que había que hablar. Ella recibió la documentación en mano, firmó sin hacer preguntas y me lo dijo al llegar a casa, como quien informa que ha recogido un paquete. Ya firmé lo del divorcio, dijo desde la entrada. No esperó una respuesta. Caminó hasta la cocina, abrió la nevera, se sirvió agua y se sentó en la mesa sin mirarme. Me limité a decir vale, y seguimos en silencio el resto de la noche. Así eran los días desde entonces, dos personas conviviendo por obligación mientras se deshacía lo que quedaba de una vida compartida. No me fui de casa de inmediato porque la idea de que ella fuera la que se quedara con todo me daba asco. Aunque sabía que acabaríamos vendiéndolo todo o repartiéndolo de alguna forma, mientras tanto, me negaba a desaparecer como si yo hubiera sido el problema. Ella seguía durmiendo en la habitación principal. Yo dormía en el sofá. No teníamos hijos, así que no había nadie que sirviera de excusa para suavizar la tensión. Era solo el ruido de las llaves,
los platos, la ducha y algún hola o buenas noches seco cuando coincidíamos en el pasillo. Ninguno tenía interés en fingir más. Un jueves por la tarde, recibí una llamada del bufete donde trabajaba Laura. No lo esperaba. Pensé que era algún error. Pero al contestar, escuché a una mujer, del Departamento de Recursos Humanos, que quería hablar sobre el correo que yo había enviado. Me pidió más detalles, alguna aclaración. Le dije que ya había enviado todo lo relevante, pero que si lo necesitaban, podía reenviar la información. Ella me agradeció y me informó de que la situación estaba siendo revisada de manera interna. Lo dijo con un tono formal, como quien sabe que está repitiendo una frase por 10ª vez. Colgué sin pensar mucho en ello. Esa noche, al volver del trabajo, noté algo distinto en Laura. No habló, pero tenía esa cara de quien ha tenido un mal día. Se fue directa a la habitación, cerró la puerta con más fuerza de lo habitual y no salió ni para cenar. A las 11, mientras me preparaba un café en la cocina, escuché cómo llamaba por teléfono desde dentro. No era una conversación cualquiera. Su voz estaba alterada, nerviosa, casi desesperada. No oía con claridad, pero escuché frases como me están acusando y no puedo perder el puesto por esto. Me senté en la mesa con la taza en la mano, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a alivio. Al día siguiente, supe que la habían suspendido de forma temporal mientras investigaban el caso. No me lo dijo ella, lo escuché en una conversación que tuvo con una amiga por teléfono, en voz alta, como si quisiera que yo la oyera. La amiga intentaba calmarla, pero Laura estaba fuera de sí. Decía que la estaban exponiendo, que todo era injusto, que su carrera se iba al traste por una relación que, según ella, no había durado tanto. Escucharla justificarlo de esa forma me reafirmó en que estaba haciendo lo correcto. No era que le importara lo que había hecho, sino las consecuencias. Le preocupaba su imagen, su estatus, su sueldo. Nada más. Esa noche la conversación que habíamos evitado todo este tiempo terminó ocurriendo. Yo estaba en el salón, viendo un programa que ni siquiera me interesaba, cuando se sentó en la otra punta del sofá. No me miró. Tardó un rato en hablar. ¿De verdad necesitabas joderme la carrera? Me giré hacia ella sin cambiar la expresión. ¿De verdad pensabas que te iba a dejar irte limpia después de lo que hiciste? No te maté a nadie. Fue un error, una cagada, y ya está. Una cagada es dejar la leche fuera de la nevera. Lo tuyo fue una decisión repetida. No lo hice para hacerte daño. Entonces fue peor, porque ni siquiera pensaste en mí. Hubo un silencio largo. Ella se frotó las manos, como si necesitara hacer algo con ellas para no reventar de frustración. ¿Qué quieres que haga, Álvaro? ¿Que me arrodille, que llore, que te pida perdón de rodillas? No quiero nada. Solo quiero que firmes lo que falta, que vendas tu parte de la casa o me la compres tú, y que desaparezcas de mi vida. Lo demás no me interesa. No tienes ni puta idea de lo que he pasado en estos meses. Y tú no tienes ni idea de lo que se siente dormir cada noche al lado de alguien que te miente a la cara mientras te sonríe como si nada. Así que no me vengas ahora con dramas. Ella no dijo más. Se levantó y se fue a la habitación. Al día siguiente se marchó temprano, sin decir nada. No regresó hasta la noche. Yo ya estaba dormido. Durante el fin de semana hablamos con el abogado para agilizar lo que quedaba. Ella accedió sin pelear. Ya no tenía fuerza para discutir. Lo que empezó como un pequeño desliz, como ella lo llamaba, se convirtió en una caída libre sin freno. Y ya no quedaba red. El día que firmamos el acuerdo final fue extraño, no por el acto en sí, sino por la forma en que todo se sintió tan mecánico. Llegamos por separado a la notaría, cada uno con su abogado, sin cruzar una palabra al entrar.
Laura iba con ropa de trabajo, aunque ya no trabajaba, como si quisiese conservar al menos el disfraz. Yo llevaba una camisa sin planchar y una cara que ya no mostraba ni rabia ni tristeza. Solo quería terminar. La sala olía a documentos viejos y café recalentado. El notario nos explicó lo que estábamos firmando, aunque todos lo sabíamos. Laura firmó rápido, sin mirar a nadie. Cuando llegó mi turno, tomé el bolígrafo y firmé cada hoja con calma, sin prisa, como si cada firma fuera una puerta que cerraba. Al terminar, el notario nos felicitó por haberlo resuelto de forma civilizada. Ni Laura ni yo respondimos. Salimos del edificio y nos quedamos frente a frente en la calle. Por un segundo pensé que se iría sin decir nada, que ese sería nuestro último contacto. Pero no. Caminó hacia mí unos pasos, se detuvo, y bajó la voz. ¿Podemos hablar 5 minutos? No quiero discutir, solo, necesito cerrar esto de verdad. Asentí sin ganas. Nos sentamos en un banco que había en la plaza de al lado. Ella sacó un cigarro, lo encendió, y esperó unos segundos antes de hablar. No voy a justificar nada. Lo que hice estuvo mal. Lo sé. Pero lo peor no fue engañarte. Lo peor fue que durante meses dejé de verte. Estabas ahí todos los días y, aún así, te ignoré como si no importaras. No dije nada. No porque no tuviera algo que decir, sino porque necesitaba escuchar hasta el final. No fue algo premeditado. No buscaba a nadie. Pero pasó. Y cuando pasó, no supe cómo salir sin romper todo. Lo dejé seguir porque me hacía sentir que no estaba muerta por dentro. Y sé que eso suena estúpido. Pero es lo que fue. Nunca pediste ayuda, le dije, por fin. Nunca hablaste conmigo. Solo mentiste y sonreíste como si nada pasara. Si me hubieras dicho que estabas mal, que te sentías vacía o lo que sea, habríamos hablado. Pero decidiste acostarte con otro. Y eso no tiene arreglo. Ella sintió, sin intentar defenderse. Lo sé. No espero que lo entiendas. Solo quería que supieras que no lo hice porque tú fueras un mal marido. Tú estabas ahí siempre. Y yo fui una cobarde. Sí, lo fuiste. No hablamos más. Se levantó, tiró el cigarro al suelo, lo apagó con la suela del zapato, y se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos más, sin saber muy bien por qué. Luego volví a casa. Bueno, a lo que quedaba de esa casa. En menos de una semana, ella se mudó. Se llevó sus cosas sin decir adiós. Yo también empecé a empaquetar lo mío. No quería quedarme en un sitio que olía a lo que ya no era. Vendimos el piso al mes siguiente. No nos vimos más después de eso. Ni llamadas, ni mensajes, ni preguntas. Se esfumó de mi vida como si nunca hubiera existido. Y fue mejor así. Con el tiempo, empecé a acostumbrarme al silencio, a los domingos sin planes, a cocinar solo para mí. No fue fácil. Hubo días donde me costaba levantarme, donde la sensación de fracaso pesaba más que el aire. Pero con cada día que pasaba, fui recuperando algo que no sabía que había perdido, el control de mi vida. Volví a hablar con amigos, retomé viejos hobbies, cambié de trabajo. Nada radical, solo ajustes necesarios para empezar de nuevo. Lo más difícil fue aprender a confiar otra vez. No en otra persona, sino en mi propio juicio. Me pregunté muchas veces cómo no vi nada, cómo no intuí que ella se estaba alejando. Pero al final entendí que algunas personas simplemente se van por dentro antes de salir por la puerta. No se trata de ser ciego, sino de que nadie te prepara para eso. Y cuando ocurre, solo puedes elegir cómo responder. Hoy miro atrás sin rencor. No porque la haya perdonado, sino porque ya no me afecta. Laura fue una parte de mi vida, y ahora no lo es.
Lo que vino después fue lento, pero honesto. Reconstruí desde la verdad, no desde la necesidad. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo.